Las negociaciones de Rusia y Turquía con la participación de dos delegaciones de Libia sobre la situación en el país árabe han arrancado en Moscú porque el gigante euroasiático fue el elegido para acoger la reunión. El jefe del gobierno de Unidad Nacional de Libia, Faiz Sarraj, y el mariscal del Ejército Nacional Libio, Khalifa Haftar, llegaron a la capital rusa para unirse a las negociaciones después de que los presidentes ruso y turco, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, pidieron a estos dos grupos opuestos en su lucha por el control del país un alto el fuego en que se sentaron inmediatamente a negociar. Sputnik habló con Andrei Chuprigón, profesor de la Escuela de Estudios Orientales de la Escuela Superior de Economía, para saber por qué esta reunión tan importante se celebra en Moscú. ¿Será porque Moscú ha logrado durante los últimos 2 años de conflicto libio conservar la imparcialidad? Podríamos llamarlo neutralidad porque no es del todo neutralidad, opina Chuprigón. Las autoridades rusas mantienen relaciones más o menos buenas con los dos extremos del conflicto libio, y cuando la crisis libia se descontroló fue Moscú el único mediador al quien pueden acudir, destacó el experto. Además, Moscú goza de relaciones con otros países con voz en el conflicto, como Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos por un lado, y Turquía y Qatar por el otro. El profesor también piensa que es demasiado pronto para pronosticar cómo concluirá la conferencia en Moscú, pero se muestra convencido de que no se irán con las manos vacías y de que algún acuerdo será firmado. Otro tema es que las partes vayan a cumplir con lo prometido. Sin embargo, también destacó que los protagonistas del conflicto libio mantienen las distancias del momento, especialmente Haftar, quien no quería aceptar un alto el fuego por la victoria inminente de sus tropas. Sarraj tenía una posición similar al exigir que las fuerzas de su oponente dejaran los sitios ocupados antes de comenzar las negociaciones. El acuerdo sobre el alto el fuego que el Gobierno de Unidad Nacional y el Ejército Nacional Libio planean sellar en Moscú contempla un mecanismo de verificación a cargo de Rusia, aseguraron varias fuentes a la que cita la cadena televisiva Al Rabia. Según los datos que manejamos, Rusia verificará el alto el fuego, enviará una misión a Libia para seguir ese proceso, indicó el canal de televisión. Moscú alberga este 13 de enero las negociaciones de paz libias, en las que tiene previsto que participen el jefe del Gobierno de Unidad Nacional, Faiz Sarraj, y el comandante del Ejército Nacional Libio, NL, mariscal Khalifa Haftar. Conforme el canal de televisión, el pacto establece también la suspensión del envío de las tropas turcas a Trípoli, el control por parte de la ONU de la implementación de la tregua. El documento estipula además el retorno de las fuerzas de ambos bandos rivales a sus posiciones anteriores sin condiciones previas. El 8 de enero, los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente llamaron a declarar un alto el fuego en el territorio de Libia a partir del 12 de enero. Libia continúa sumida en una crisis desde que el derrocamiento de su líder histórico, Muammar Gaddafi, en el año 2011, derivó en violentos enfrentamientos entre fracciones rivales, el surgimiento de grupos yihadistas y una dualidad de poderes. El gobierno interino que controla la parte oriental del país junto con el Parlamento y el NL, el gobierno de Unidad Nacional en Trípoli, avalado por la ONU. Actualmente en el país hay una dualidad de poderes. El gobierno interino que controla la parte oriental del país junto con el Parlamento. El gobierno de Unidad Nacional en Trípoli Oeste, avalado por la ONU.
A principios de abril pasado, Libia entró en una nueva espiral de violencia, después de que el Ejército Nacional, al mando de Khalifa Haftar, empezara una ofensiva para liberar a Trípoli de extremistas. Las fuerzas leales al gobierno de unidad nacional respondieron con la operación Volcán de Ira contra las tropas de Haftar. El 12 de diciembre, Haftar anunció el comienzo de la batalla decisiva por Trípoli. Libia, un país fragmentado que no ha logrado cerrar las heridas de la Primera Guerra Civil, ahora está sumido en un nuevo conflicto armado. La persona a cargo de una de las fuerzas militares que aspira a hacerse con el control y unir al país entero en el mariscal Khalifa Haftar. La historia de Haftar empieza en los años 1960, cuando él, entonces joven, dio inicio a su carrera militar, al estudiar en las universidades militares en Libia y en la Unión Soviética. El joven Haftar tuvo una carrera vertiginosa cuando sirvió en el ejército libio bajo Muammar Gaddafi. Tomó parte en el golpe de Estado contra el rey de Libia, Idris. Después del golpe de Estado, pronto se convirtió en uno de los comandantes del ejército libio. Haftar fue partidario del secularismo y se inspiraba en las ideas del expresidente egipcio Gamal Abdel Nasser, promotor del socialismo árabe. En el año 1993, mientras estaba en Estados Unidos, fue condenado en su ausencia por un tribunal libio por crímenes contra la Yemenía, el nombre del Estado de Libia durante el gobierno de Muammar Gaddafi, y sentenciado a la pena de muerte. Participó en una intentona golpista en marzo de 1996 en la parte este de Libia. Después del fracaso del golpe de Estado, regresó a Virginia, donde prosiguió con sus planes de derrocar al Gaddafi hasta 2011. Después de la primavera árabe y el asesinato de Gaddafi, regresó a Libia de manera milagrosa. Hoy esta persona encabeza a la fuerza militar que se llama el Ejército Nacional Libio y cuenta con el apoyo de varios países influyentes del mundo, declaró Taimur. El regreso de hijo de pródigo a Libia. Después del derrocamiento de Muammar Gaddafi en el año 2011, Haftar volvió a su país de origen con la intención de ocupar un cargo importante en el nuevo ejército libio. Sin embargo, no logró y tuvo que regresar a Estados Unidos. En el año 2014, Libia otra vez se quedó dividida en dos facciones. Al día de hoy se enfrentan dos ramas del poder. El órgano legislativo, la Cámara de Representantes, con sede en la ciudad de Tobruk, el Ejecutivo, y el Gobierno de Acuerdo Nacional reconocido por la ONU, radicado en la capital del país, Trípoli. Haftar tomó el lado de la Cámara de Representantes y lanzó la Operación Dignidad, que tuvo como objetivo exterminar a los extremistas en Benghazi, la segunda ciudad más grande de Libia. Y en el año 2016, el Ejército Nacional Libio, liderado por el Haftar, logró avances territoriales significativos en todo el país. Entre febrero y abril del año 2016, el ejército de Haftar consiguió expulsar a sus oponentes de Benghazi. Entretanto, Haftar no solo se ocupaba de los asuntos internos, sino también de los lazos diplomáticos. Viajó en numerosas ocasiones a diferentes países, entre ellos Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto e incluso Francia, para reunirse con su oponente, el líder del gobierno de Acuerdo Nacional, Fayez Sarraj, en una cita organizada por el presidente Emmanuel Macron. Los contactos entre Haftar y Francia son más profundos que entre él y la Federación de Rusia. Estableció contacto con el Arabia Saudí y Egipto y realizó visitas a estos países, y solo Dios sabe qué le prometió, pero está claro que el país que sacará mayor provecho de la victoria de Haftar será Francia, manifestó el experto egipcio.
Haftar decidió ser amigo de Rusia porque necesita elegir de qué lado juega. Decidió estar del lado de Moscú como una oposición a Washington y Londres, pero en realidad Estados Unidos mantiene su neutralidad. El pasado 4 de abril, Haftar, que actualmente tiene el rango de mariscal de campo en el Ejército Nacional Libio, ordenó a sus fuerzas lanzar una ofensiva contra la capital del país. Sus fuerzas ya consiguieron capturar algunas localidades y se acercaron a Trípoli. Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, llamó a todos los actores políticos de Libia a entablar un diálogo y agregó que Moscú mantiene contactos con todas las fuerzas políticas libias. La fuerza que se encuentra bajo el mando de Haftar, según el entrevistado, teóricamente es capaz de establecer su control sobre Trípoli. Sin embargo, sus oponentes del gobierno de acuerdo nacional, Faiz Sarraj, radicado en Trípoli, llamó a todas las fuerzas a defender la capital. Ahora Haftar hace frente a esta fuerza unida y es un verdadero dolor de cabeza para él. En este sentido surgen dudas en cuanto a su capacidad de establecer su control sobre la capital del país. Si bien ya ha llevado a cabo operaciones exitosas en el sur y en el oeste, declaró Didar, el mariscal pudo haber conquistado Trípoli hace varios días, pero al parecer esto le ha resultado muy difícil y esto plantea algunos interrogantes, recalcó el experto.